Muy bien, y como le hemos anticipado, bueno, tenemos un momento para disfrutar de las letras, con una referente, por supuesto, de la novela argentina. Estamos en contacto con Natalia Di Virgilio, le damos la bienvenida a esta gran escritora, bueno, con su propuesta para el día de hoy. La saludamos y le decimos bienvenida. Hola, Nati, a Telediario Federal. ¿Qué tema que has tirado hoy, las luchas laborales femeninas, eh? Hola, chicos, muchas gracias. Sí, bueno, el lunes conmemoramos el Día de la Mujer Trabajadora, así que me pareció atinado hablar un poquito de todas esas luchas que se gestaron y que, bueno, que impulsaron todo esto, ¿no? Así es. ¿Y qué nos dice la historia, Nati, de las luchas laborales feministas? Bueno, arranca con una huelga de la Asociación de Telefonistas, pero si me permiten, quiero leerles una poesía muy breve de Juana Ibarburu que muestra un poquito de ese momento. Bien, adelante. A ver. El afilador. Este dolor heroico de hacerse para cada noche un nuevo par de alas. ¿Dónde estarán las que ayer puso sobre mis hombros el insomnio de la primera hora del alba? Día, afilador de tijeras de oro y puñales de acero y espadas de hierro. Anoche yo tenía 2 alas y estuve cerca del cielo, pero esta mañana llegaste tú con tu flauta, tu piedra, tus 12 cuchillos de plata, y lentamente me fuiste cortando las alas. Bueno, de eso... Fuerte, ¿no? Wow, ¿no? Sí, ¿no? fuerte. Fue como muy... Sí. A ver, mucho peso, sí. O sea, lo que hablaba en ese momento Juana Ibarburu, que también era contemporánea, nada más que bueno, claramente de Uruguay, junto con Alfonsina, con Lanteri, con esa tríada fantástica que también era Rawson, era hablar de esas huelgas, que la primera fue en 1919 de las telefonistas de acá de Argentina. Ellas pedían no discriminación a la mujer casada, pago de las horas extras, igual salario, derecho a la sindicalización. Bueno, frente a eso, 60 trabajadoras fueron despedidas, salieron a tomar las calles con pancartas, cortando el servicio a los abonados, y eso hizo que, tanto desde la revista Nuestra Causa, que había impulsado Rawson, junto con Lanteri y con Alfonsina Storni, comenzaron a apoyar eso, y ahí comenzaba también el tema de la repercusión en los medios y en la literatura. Claro, ¿qué respuesta social tenían esas manifestaciones y esas primeras huelgas, esas primeras luchas? Indiferencia social debe haber tenido. Claro, ¿qué respuesta social tenían esos primeros gestos? Totalmente. Sí, tuvo indiferencia, como bien decían, pero además Irigoyen se hace eco de esto, y como obviamente tenía mucha presencia, mucha presión política y social, las recibe, les da el derecho a la sindicalización, pero por supuesto fueron señaladas, vilipendiadas. Entonces lo que hicieron las escritoras en ese momento fueron salir a soportar esas luchas, a decir desde lo literario, bueno, no, están ardiendo fogatas de emancipación femenina, escúchennos, tenemos derecho al voto, lo exigimos, pagamos impuestos, nos relacionamos, cuidamos a sus hijos, les trabajamos el doble por menos dinero. Entonces ahí comienza toda esa lucha laboral que Lanteri al año siguiente reivindica desde ese simulacro de votación, diciendo, bueno, ellas comenzaron una huelga, nosotros tenemos derecho al voto para que no vuelva a suceder esto, y por supuesto medios como La Nación, la revista Nuestra Causa era como en contra, pero lo que decían es, ¿para qué les vamos a dar ese derecho si no van a saber cómo utilizarlo? Gracias que trabajan algunas. Entonces comienza ahí una lucha mucho más abierta, y la sociedad va a tener que empezar a tomar posición. Por derechos en general, más allá de los derechos laborales puntualmente, me imagino, ¿no? Exacto. Pensemos que todavía no estaban promulgada la ley de derechos civiles, que fue en el 26. Esto es entre el 18, el 19 y el 20. ¿Sabés que está buena esa mirada, Nati? Porque el contexto del tiempo, más de 100 años de lucha para conservar derechos, los procesos, los tiempos son muy lerdos, ¿no? Llevan muchos años. Acá estamos hablando de más de 100 años de la primera lucha laboral, y lo que falta todavía, ¿no? Y no se puede creer que tan solo 100 años atrás no hubiéramos tenido los derechos que tenemos hoy, ¿no? Pero y además pensemos que todavía seguimos luchando y bregando por el famoso techo de cristal, que ellas en ese momento ya lo estaban viendo, claro, y lo estaban palpando.
Y por supuesto que las mujeres, a pesar de ser profesionales, muchas de nosotras a veces tenemos que competir con eso, y sin tener que ver con el compañero nuestro masculino, sino que es mucho más allá. Bueno, entonces eso pasó también, que 8 años después, en Rosario, se viera la segunda huelga que casi tomó a la Argentina, que dividió a la Argentina, que fue la Sociedad de Estibadores. Lo que hizo fue parar, y las mujeres de esos estibadores tomaron las calles de Rosario, y una mártir, que se convirtió en mártir, Luisa Layana, que también a su vez estaba acompañada por la rosarina Alfonsina Storni, que siempre está en todo, fue dada a muerte, lamentablemente, Luisa Layana, y eso impulsó una huelga general, y que Rosario se viera sitiada, y eso impulsara un simulacro de votación desde las mujeres diciendo: no queremos tampoco, volver a no poder decidir. Ahora, en el interior y en el mapa del país había lugares donde la lucha se manifestaba, más intensamente que en otros lugares, Nati, y esto luego se fue replicando. Sí, exactamente, Capital, Rosario, la ciudad de Córdoba, eran epicentros en los cuales también la mujer tenía acceso a educación desde otro lugar. Pero también el tema de los políticos y de la oligarquía también pisaba fuerte. ¿Y cómo socialmente podían, digamos, convivir? ¿Eran condenadas socialmente estas mujeres que luchaban por sus derechos? Totalmente. Por eso es que cuando quise tratar el tema de la columna, quise ver su implicancia desde los medios y desde la literatura, porque a veces Elvira Rawson era médica, Lanteri era médica, Alfonsina Storni era escritora, Victoria Ocampo, que en un ratito vamos a hablar, también, pero también estaba Honrubia, que era esposa de Natalio Botana desde el punto de crítica. Entonces también necesitaban esas fuerzas, la mujer trabajadora, para no sentirse tan sola. De hecho, los panfletos que Alfonsina Storni junto con Lanteri comienzan no me sale la palabra, a repartir, eran considerados ilegales, pero ellas utilizaban además imágenes porque el analfabetismo en la mujer era algo de todos los días. La mujer no tenía acceso a la educación porque supuestamente era idiota o incapaz, y por eso no se le daba el derecho al voto. Entonces, ¿por qué va a salir a luchar por un derecho laboral si ni siquiera puede votar? Pero sí se le exigían deberes, pero supuestamente no estaba a la altura de ese derecho que se exigía. Entonces, cuando el diario La Nación dice, el textual, ¿no?, que si se nos daba el derecho al voto, o si la mujer cobraba lo mismo que el hombre, se estaba por romper la institución familiar porque muchas mujeres iban a querer salir a trabajar, no era algo viable. Era como una amenaza, ¿no? Claro, la mirada de los medios y la condena que realizaban con las mujeres. Y otras tantas miles de mujeres también tratando de defender esa situación, me imagino, ¿no? Qué valientes. Se enfrentaban las mujeres también, ¿no? Exacto, lo que decía en su momento tanto Rawson como Alfonsina, aparte de esta tríada que les nombraba, era, no importa, o sea, sí nos duele cada mujer que muere, pero no importa cuando ya desde la intimidad sabemos que no estamos solas y que ya lo personal pasa a ser político, los prejuicios rancios comienzan a desterrarse y están ardiendo, como decía Lanteri, fogatas de emancipación femenina y feminista. Ahí sale la revista Sur, junto con Victoria Ocampo, en el 31, y la Unión Argentina de Mujeres, que desde ahí esos discursos eran considerados ilegales, los panfletos eran considerados ilegales. Las mujeres se reunían en las esquinas para comprar esos panfletos, para saber dónde estaban esos mítings feministas. Bueno, a raíz de ese míting feminista, al año siguiente es asesinada Lanteri. Entonces era todo como un hervidero, como un caldo de cultivo que la mujer trabajadora necesitaba no sentirse sola, y eso es lo que seguimos conmemorando y seguimos luchando como el lunes pasado, que es lo que necesitábamos escuchar, ¿no? Claro. No sentirnos ¿Puedes solas. contarnos un poquito más acerca del asesinato de Lanteri? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Puedes contarnos un poquito más acerca del asesinato de Lanteri? Sí, Lanteri, estamos en el medio de la década, a principios de la década infame. Lanteri estaba como escondida, entre comillas, alzando la voz, pero tratando de rearmarse
prepararse para su partido político, para volver a ser candidata, porque luego de ese simulacro de votación en el 20, en el 24 ella vuelve a presentarse y ya sí sacó la mayoría. Entonces ya tenía muchos enemigos políticos. Estábamos en democracia en ese momento, pero cuando estalla la década infame, ella va caminando y supuestamente un auto sin querer sube a la vereda y la arrolla y la dejan tirada, y utilizaron una hora en la cual no había mucha gente para que ella también terminara desangrada, ¿no? Claro, ¿eso Terrible, se investigó? ¿no? ¿En qué quedó eso? ¿Qué se supo? Eso se investigó mucho después. En ese momento estaba la policía, que no era policía, diríamos, que era funcional al gobierno de ese momento, a la dictadura, perdón, solapada, ¿no? Porque supuestamente había habido votaciones, pero habían sido fraudulentas. Entonces se investigó mucho después, pero lamentablemente perdimos una gran feminista en ese momento que dejó la posta para las demás. Claro. Y Pensaba en marcó esto un del camino, comienzo de 1900, que vos relatabas las primeras marchas y demás. ¿Qué cantidad de tiempo de opresión han recibido las mujeres para estallar recién a principios del 1900? Toda una historia de condena, de lucha continua y constante, ¿no? Sí, pensemos que también, si bien yo señalo la primera huelga, la de las telefonistas, porque fue la que dejó como un reguero de pólvora de todo lo que sucedió para que estaba en el medio Lanteri y todo para el tema del sufragio. Sí. Previamente había estado la lucha y la huelga de la parte de los conventillos, donde las mujeres salieron a tomar las calles con sus hijos, más al principio, justamente como decía recién en 1900, el tema de los inquilinatos, donde las mujeres, los hijos se le morían porque no tenían agua, pero también eran trabajadoras, también no tenían luz, también tenían que esforzar la vista y se morían jóvenes porque eran lavanderas, porque no tenían agua para sus hijos y las escoriaciones que tenían. Por eso también Rawson lo que decía era reconocer a la mujer trabajadora, darle la posibilidad de que le pueda pagar la copa de leche al hijo cuando ella está trabajando, y además reconocerle las horas extras, porque ella no solo trabajaba ahí un montón de horas para no cobrar lo mismo que el hombre, sino que se llevaba a su casa y tenía que seguir haciéndolo. Está bueno esto que contás, porque el contexto histórico nos hace entender lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y algunas situaciones que todavía se mantienen hasta el día de hoy, Nati, o sea. Totalmente. Parecemos sumidos en el túnel del tiempo, tal cual. Pero realmente, de hecho, las mujeres profesionales, cuando volvemos a nuestra casa y también somos madres, tenemos que continuar, pero claramente con los compañeros desde otra perspectiva, ¿no? Sí, por supuesto. En otro tiempo. Pero pensemos que todavía no estaban los derechos femeninos y tenemos menos de 100 años en eso. Imaginémonos las pobres mujeres trabajadoras que no tenían posibilidad de nada. Bueno, terrible realmente. Ni voz ni voto, digo, literalmente es así. Bueno, y así se fue avanzando entonces, y para llegar a este último tiempo, Nati, ¿no? Sí, totalmente. Ahora lo que se pide quizás es desde otro lugar, pero algunas siguen dando su vida por eso, porque también, aunque no estemos, diríamos, recibiendo balazos como en ese momento en algunos lugares del mundo, sí el tiempo, sí la exposición, sí el continuo señalamiento de como se decía antes, bueno, si está gritando, si está alzando la voz para algún derecho, bueno, es una loca. Entonces, a veces eso no cambia, ¿no? Esa mirada. Bien, muy bien. Bueno, interesantísima tu mirada y tu análisis, bueno, y este recorrido por la historia y por la lucha de las mujeres por el trabajo. Qué bueno que les haya gustado, que se hayan sentido realmente también. Nos transportás, Nati, es tan interesante, un gran trabajo, ¿no? Lo que nos contás. Sí. Nos educás. Muchas gracias, son muy generosos, muchísimas gracias. Así que te agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindás y todo el conocimiento que nos transmitís, Nati. Muchas gracias. Nos reencontramos Para pronto. mí es un honor. Muchas gracias. Bueno, les invitamos a que te sigan en tus redes, sí, para que puedan conocer aún más. Por favor. En Instagram, en YouTube, en Facebook, siempre como Natalia de Virgilio. Bien. Y ahí me encuentran, ahí está, hay mucho de historia también, y también historia contemporánea. A mí me gusta muchísimo la contemporánea. Lo que pasa es que quise traernos las primeras luchas, ya que conmemoramos ese día, pero las mujeres de hoy en día la luchan en toda. Entonces me pareció interesante. Gracias, Nati. Muchas gracias. Un abrazo. Buena semana. Beso grande para vos. Un besote, buena semana. Igual para vos. Chau.
está mal ser mi dueña otra vez y temer que el río sangre calme al contarle mis plegarias. Tarde en llegar.